Un saludo amigos, buenas noches. Siéntense y tomen parte de esta nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Una semana más repasaremos y revisaremos la actualidad más reciente de la Archidiócesis en compañía de todos ustedes y a lo largo de los próximos 50 y tantos minutos. Les ofreceremos como siempre unos cuantos testimonios y otros tantos eventos que, como verán, tienen por una parte un ligero aroma a fin de curso y por otra un discreto aspecto de nueva etapa pastoral. Ya me dirán si efectivamente es así. Comenzamos. El señor arzobispo recuerdan que ya había firmado a finales de la semana pasada los nombramientos del vicario episcopal para el clero y del responsable de la nueva vicaría para laicos, familia y vida. Además, el hasta ahora vicario para el clero era designado rector del Seminario Mayor. Todo se visualizó en una ceremonia de profesión de fe y juramento de nuevos cargos que se celebró el lunes a primera hora en el Salón de Concilios y en la que el prelado dio por cerrado su equipo de trabajo para esta nueva etapa. En el día en el que se cumplen 14 años del nombramiento episcopal de don Francisco Cerro, el señor arzobispo ha asistido a la profesión de fe y juramento de los nuevos vicarios episcopales y del rector del Seminario Mayor. Se completa así, en palabras del arzobispo primado, el equipo de colaboradores directos que le va a ayudar en el gobierno de la archidiócesis. Todos ellos, hombres y mujeres, responden a un único perfil marcado por tres cualidades: hombres y mujeres de Dios, de Iglesia, que se crean su servicio y que se distingan por el trabajo. Vamos a trabajar. En ese sentido yo creo que es una etapa nueva de trabajar mucho. Hemos tenido predecesores magníficos, arzobispos y cardenales fantásticos, una iglesia llena de que no se duerma en sus laureles, que no nos dormamos en los laureles. Y lo que tenemos que hacer es continuar con esta labor. 4 vicarías territoriales y 3 vicarías personales: vida consagrada, laicos, familia y vida, clero y la vicaría para asuntos económicos componen este equipo de trabajo con el que el señor arzobispo quiere encarar los próximos años. En el horizonte, el jubileo de Guadalupe, la convocatoria del Sínodo de los Obispos anunciada por el Papa para el mes de octubre y la visita pastoral previa a la celebración de un sínodo diocesano que se anunciará oficialmente el próximo jueves, cuando se presente la carta pastoral. Un engranaje en el que el trabajo y el servicio a la Iglesia deben marcar los ritmos para que funcione la pastoral. Cada uno tiene que ser lo que tiene que ser, renovación y continuidad, ¿no? En el fondo, una pastoral funciona cuando cada uno vive lo que tiene que vivir. Los sacerdotes lo que son, los laicos lo que son, la vida consagrada lo que son. ¿Qué problema hay cuando jugamos los laicos a ser cura y los curas a ser laicos? Don Francisco ha agradecido a sus predecesores en el cargo el trabajo realizado y a todos los presentes les ha pedido trabajo, fidelidad y servicio a la Iglesia. Con ocasión de la profesión de fe, jura de los nuevos cargos y toma de posesión de las 3 nuevas tareas, también se hicieron públicos los nombramientos de 4 nuevos directores de secretariados de diversos ámbitos pastorales. Las ineludibles palabras de agradecimiento en medio de tantas designaciones corrieron a cargo de don Carlos Loriente, que destacó la apuesta realizada por el prelado. El acto lo cerró el señor arzobispo con una intervención en la que dio razón del nuevo estilo y de la renovada distribución de tareas. Los nuevos vicarios episcopales y el rector del Seminario Mayor hacían profesión de fe y juraban su cargo en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo, en la presencia del señor arzobispo. Prometo guardar siempre, tanto en las palabras con que me exprese, como en mi manera de actuar, mi comunión con la Iglesia Católica. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vinculo a la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho. Seguiré y fomentaré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, en especial las contenidas en el Código de Derecho Canónico, y ayudaré fielmente al obispo diocesano para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. En nombre de todos ellos tomaba la palabra Carlos Loriente, vicario episcopal para el clero,
quien destacaba la apuesta realizada por el señor arzobispo con estas dos nuevas vicarías. Con estos nombramientos creo que don Francisco de alguna forma hace pues una apuesta fuerte por dos de sus prioridades en este pontificado, que son el clero y el apostolado de jóvenes, familias, seglares en general. En este acto también se han hecho públicos los nombramientos de los nuevos directores de los secretariados de Pastoral Vocacional, Álvaro Paniagua, de Discapacidad, Benito Bravo, y de Pastoral de la Salud, cuyo director será Juan Luis Gómez de la Torre. También se ha hecho público el nombramiento de Jesús Montero como delegado diocesano de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías. Y a renglón seguido de la puesta de largo del nuevo equipo de gobierno, la delegación de Manos Unidas en Toledo inauguraba la exposición Contagia Solidaridad. El señor arzobispo bendecía la muestra en la sala de exposiciones de la calle Trinidad, que se podrá visitar, por cierto, hasta el 28 de junio. Tanto el acto como la exposición quieren dar a conocer los proyectos que, a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia, sigue desarrollando Manos Unidas para mejorar las condiciones de vida en poblaciones de África, Asia o América. La solidaridad no está en pandemia. Eso es lo que refleja la exposición que ha sido inaugurada en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo por Manos Unidas. Contagia Solidaridad es el sugerente título para una muestra que podrán visitar hasta el próximo 28 de junio. Nosotros, como Manos Unidas, nos corresponde contagiar solidaridad. Entonces queremos dar con esta exposición un poquito el pistoletazo de salida para decir, aunque todavía con bastante prudencia, queremos volver a hacer las actividades habituales. Una exposición que ha servido también para presentar la memoria de este último año y conocer datos importantes, como que el número de socios en nuestra archidiócesis asciende a los 1.308 y que el número de voluntarios ha crecido hasta los 650. Motivos para la celebración, ya que a pesar de las dificultades de este año de pandemia, la Delegación Diocesana de Manos Unidas ha podido gestionar y sacar adelante los 20 proyectos que le fueron asignados en la última campaña, casi la mitad de ellos en África. No se han podido hacer actividades, un poquito de bajón en la recaudación así habitual que hacíamos toda la diócesis, pero los 20 proyectos que nos hemos propuesto, de una forma o de otra, se están llevando a cabo. Algunos llevan un retraso porque no se han podido estudiar bien, no se podía hacer los viajes habituales que se hace para comprobar un poquito cómo están las infraestructuras, o simplemente porque en algunos países pues no estaba llegando el material. Ahora podremos conocer más de cerca algunos de estos proyectos, gracias a esta exposición que refleja en sus paneles cómo esta institución de la Iglesia ha cambiado la vida de miles de personas en 53 países diferentes. El señor arzobispo de Toledo la bendecía a primera hora de la mañana. Por eso yo creo que es una buena noticia esta exposición y esta experiencia que tiene precisamente Manos Unidas de contagiar la solidaridad, que está en la línea de lo que dice el Papa Francisco, que otro mundo es posible. Y entonces nosotros lo que estamos es trabajando para que otro mundo sea posible, donde si contagiamos solidaridad seremos capaces de llegar y de hacer ese gran bien a nuestra sociedad y a este mundo que nos pide y nos reclama solidaridad en estos momentos. De 11 a 1:30 de la mañana y de 7 a 9 de la tarde podrán conocer la labor de Manos Unidas en los países más pobres si se acercan antes del 28 de junio a la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo. Garantizado está el contagio, pero eso sí, en este caso, de solidaridad. Esta misma semana nuestro Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva celebraba su cursillo de ingreso para niños que quieran descubrir la vocación que Dios tiene para ellos. 9 muchachos de 7 parroquias de la archidiócesis han participado de estas jornadas con las que se quiere dar a conocer el itinerario formativo y el itinerario espiritual que se vive en este centro diocesano para la formación y el discernimiento, que existe sobre todo para ayudar a descubrir la vocación sacerdotal en los niños que se plantean la opción de ser sacerdote. A pocos días de que haya finalizado el curso, muchos ya piensan en el que viene. Y algunos tienen muy claro que será diferente a los anteriores. El año pasado no estaba muy seguro y le dije a mi madre que por si acaso todavía
me lo quería pensar un poco más. He seguido viniendo a preseminarios y a convivencias y entonces ahora estoy más seguro. Y el otro día llamó mi párroco que sí quería ir. Entonces yo dije a mi madre que sí quería ir. Lo hablé con mi párroco y dijo que a él le parecía bien y entonces he venido al curso de ingreso. Ha comenzado el cursillo de ingreso en el seminario menor para los chicos que el curso que viene entrarán en él. Tendrán juegos, oración, deporte, convivencia, disfrutarán de una ruta cultural por Toledo y también se les evaluará su nivel académico a través de distintos test. Es convivencia entre ellos, con otros seminaristas, con sus compañeros si Dios quiere el año próximo. Y luego también de cara a formalizar la matrícula, pues bueno, tienen unas pruebas que se les pasa con la orientadora, con los profesores. Y luego también, pues claro está, momentos de oración, que es lo principal, ¿no? Junto a los seminaristas en la capilla, ¿no? La celebración de la Santa Misa y luego pues actividades también de ocio para ellos. 9 niños de 7 parroquias diferentes de la Archidiócesis de Toledo participan de estos días de convivencia, tal y como lo hicieron otros 6 el pasado mes de marzo, ya que son los 2 momentos a lo largo del curso que se celebran estos encuentros, para los que se convertirán en seminaristas el curso próximo. En total 15 chicos. Todavía no es una cifra cerrada porque todavía vamos a celebrar el campamento del 12 al 18 de julio y es posible que alguno en esos días también pues, se decida por entrar en el seminario. Es una cifra aceptable, estamos muy contentos y damos gracias a Dios por ella, aunque pues siempre estamos abiertos a recibir a muchos más. La próxima cita la tendrán en Los Llévenes, en el campamento de verano que organiza el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, del 12 al 18 de julio. Tenemos el lujo de contar esta noche con alguien que siempre que puede, siempre que sus actividades pastorales, que su agenda pastoral se lo permite, no deja de regresar unos días por España. Y siempre que pasa unos días en España no deja de visitarnos aquí al canal diocesano de televisión. Recibimos muchas comunicaciones, muchas visitas del otro lado del charco, de todos los misioneros que tenemos desplazados en Hispanoamérica, en concreto en Perú, pero siempre nos parece que la voz más autorizada es la del obispo prelado de Moyobamba, don Rafael Escudero, al quien tenemos el gusto de tener esta noche con nosotros. Don Rafael, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación también. ¿Desde cuándo lleva en España, don Rafael? Pues llegué el día 17 de este mes, hace una semana, ¿no? Y estaré por aquí hasta el 18 de julio, que ya ese día ya regreso para Perú. En la medida que puede pasa un mes de descanso. Sí, normalmente un mes, algunas veces un poquito más, pero bueno, sí. ¿Desde cuándo no venía, don Rafael? Pues desde hace 2 años, desde el 19. Estuve por aquí el mes de julio, recuerdo, y bueno, estaba previsto venir en el mes de mayo del año pasado, pero por el tema del COVID, la pandemia, no fue posible. Sí, claro, todo. ¿Hay gente que le parecerá poco tiempo o gente que le parecerá mucho? ¿Cuánto tiempo lleva en Moyobamba? Pues en el mes de octubre voy a hacer ya 17 años. 17 años. ¿Y como obispo prelado? Como obispo, en el mes de agosto, y si Dios lo permite, 15 años. 15 años. O sea, estuvo 2 años como presbítero. Como presbítero, 15 como obispo. ¿Cómo llegó usted a Moyobamba? ¿Cómo le lleva la providencia allí? Bueno, pues el tema de la misión siempre ha estado ahí un poco presente desde el seminario, ¿no? Y lo de Moyobamba, pues cuando don Antonio Cañizares comenzó a presentarnos a los sacerdotes la misión, pues ahí ya recuerdo que una vez hablando conmigo me propuso la posibilidad de ir a la misión y yo bien pues lo acepté y me incorporé al primer grupo de sacerdotes que partimos para allá a finales de septiembre del 2004. Que fueron 8, me parece recordar. ¿Cuántos 7. fueron? 7 en concreto. Los primeros, sí. ¿Y cómo recuerda después? Porque claro, uno va allí y bueno, pues no sé, uno tal vez tenga otros planes, vamos a ver cuántos años puedo regalarle al Señor en la misión. ¿Cómo recuerda que
pues que le designan, o ¿quién le llama? ¿Cómo sabe algo de esto? ¿Por el nuncio en Perú? ¿Cómo se fraguó aquello? Yo, claro, en principio pues iba como sacerdote, claro, para estar unos años allí. Tampoco me ponía límite, ¿no? Siempre a disposición del obispo de Toledo, claro. Claro, fue una sorpresa cuando en el 2006 pues recibo una llamada del nuncio en Lima y me dice que el Papa Benedicto pues quiere nombrarme obispo, ¿no? Pues imagínate, ¿no? La sorpresa, ¿no? Uno intenta un poco escapar, pero no es fácil. Uno tiene que hablarlo también aquí en Toledo, tiene que llamar y decir, me dice el nuncio que, o cómo es esto, depende solamente de... No, queda porque en ese momento ya entras en secreto pontificio. Ah, entonces es una cosa... Solo me permitía el secreto pontificio que lo comentara con el obispo titular, porque yo fui ordenado obispo coadjutor para suceder al anterior obispo, ¿no? Es verdad. El anterior obispo ya lo sabía, claro, ¿no? Entonces fue con el único que en principio podía hablar con él, ¿no? Muy bien. 17 años por aquellas tierras, ¿cómo ha vivido estos últimos meses, este último año largo? ¿Cómo ha vivido la pandemia, don Sí, Rafael? pues la hemos vivido pues como todos, ¿no? En principio pensando que iba a ser algo más corto, ¿no? Cuando nos confinaron en el mes de marzo, pues bueno, y el gobierno de Perú de 15 días de cuarentena, bueno, 15 días se pasan pronto, ¿no? Pero luego ya viendo que la cosa se iba ampliando, al principio había pocas muertes, porque Perú, cuando nos confinaron la primera vez, no había, creo que había 6 casos en todo el país, ¿no? Pero luego ya a partir del mes de junio ya empezaron a aumentar los casos, las muertes, los hospitales empezaron ya a saturarse, no había oxígeno, un drama, un auténtico drama. Gente que no podía salir de la casa tenía que salir porque hay mucha gente que vive de lo que al día, de la economía de subsistencia, ¿no? De lo que vendo ese día, del motocar que llevo, ¿no? Y claro, pues ahí apareció, pues claro, hay una pobreza, digamos, nueva, que era la de todas estas gentes que no podían, que tenían que estar en casa y tenían que salir porque si no, no comían. Es cierto que al principio recuerdo comentar, me parece que consejo, que en paz descanse, comentar que al principio no había afectado demasiado a Perú la pandemia, así pues al Brasil, Argentina, pero sí. a Perú llegó un poquito más tarde. Y dentro de Perú, la prelatura, que está ahí muy metido en el fondo, ¿ha sido virulenta la pandemia allí, comparado con la capital? ¿Cómo? Bueno, al principio, pues no. Incluso cuando la pandemia se había extendido ya a otras partes del Perú, digamos que la selva estaba un poco como preservada. Sí. Pero luego ya sí, una vez que entró, nosotros lo comentábamos entre los sacerdotes, ¿no? Decíamos, como llegue aquí... Madre mía. Con un sistema sanitario tan precario, ¿no? Sin medios, y así fue. Sí. ¿Han llegado ya las vacunas por allí? Sí, ya están vacunando entre 60 y 70 años, están vacunando ahora mismo allá incluso allí en la prelatura, ¿no? ¿Usted la han vacunado, don Rafael? No, yo... Todavía no. Me voy a vacunar aquí estos días que estoy. Fenomenal. Voy a aprovechar. Sí. ¿La mortalidad cómo ha andado por allí? Dice que ha habido mucha... ¿Tiene algún dato de cómo ha...? Sí, bueno, el dato general del país, hasta ayer prácticamente, hay unos 187.000 muertos en 32,5 millones de habitantes que tiene el Perú. Supera a España. Sí. Y en la prelatura, muertos ha habido 1.330 por ahí. Se ha dado, ¿no? ¿Cuáles las principales instituciones sanitarias o cuál es el sistema sanitario que tiene la prelatura? ¿En los grandes municipios que tiene algún pequeño hospital, dispensario? Sí, en las ciudades hay el hospital, diríamos, de la Seguridad Social, por llamarlo así, de alguna manera, ¿no? Que depende del Ministerio de Salud. Y luego hay también algunas clínicas que son privadas. En los centros
poblados, caseríos, ahí nada. Nada. Ahí lo más que puede haber es un botiquín o una posta médica y poco más. Otra dificultad que bueno, pues que hemos vivido aquí en Europa, bueno, dificultad, escenarios nuevos que hemos vivido aquí en Europa y que tal vez más adelante con distancia en años sucesivos se podrá estudiar, es un poco la relación entre decisiones civiles y nuestra manera de celebrar o de seguir manteniendo el culto, con no pocas instrucciones normativas, limitaciones que, bueno, pues cada uno a su nivel, la conferencia episcopal, cada prelado, cada parroquia. ¿Cómo han vivido esa especie de colaboración o cómo han vivido las decisiones sanitarias con respecto al culto o la movilidad de los sacerdotes allí? Bueno, cuando ya pues el culto estuvo cerrado al público, los meses de confinamiento, celebrábamos en privado, transmitíamos la misa por los medios de comunicación. Lo mismo también en algunas charlas de formación, algunas catequesis, ¿no? Se daban y se siguen dando todavía a través de los medios, hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta que había como un agravio comparativo, ¿no? Lo que se le exigía a la Iglesia por parte del gobierno no se exigía, por ejemplo, a los centros comerciales, ¿no? Y ahí ya los obispos sí se planteó una queja, claro. Y bueno, parece ser que el gobierno escuchó y ya, esto era el mes de agosto, ¿no? Ya ya se empezaron a abrir las iglesias, aunque nunca habían prohibido cerrar la iglesia, lo que estaba prohibido era el culto público. Claro. O sea, nosotros las iglesias las mantuvimos abiertas, ¿no? Sí. Si alguien quería entrar y hacer una visita al Santísimo o hacer un ratito de oración, ¿no? Fenomenal. Entonces, bueno, ahí ya se empezó a abrir, ¿no? Pero siempre ha habido como esa intención, ¿no? de cuando se ha reanudado otra vez la inmovilización social en algunos momentos, ¿no? Siempre era aforo en los templos, cero. Cero aforo, pero sí. ¿Cómo es? Y haya habido. ¿Qué ha ocurrido? Que luego ya, diríamos a nivel local, ha habido ya una coordinación con la policía de cada lugar. Claro. De tal manera que allí, por ejemplo, en Moyobamba, pues no ha habido así problemas graves, ¿no? En ese sentido no ha habido. Que cada obispo, ¿no? Por lo menos usted, sí. que está allí en aquella esquina, pues le ha tocado por una parte concienciar a los fieles de evitar aglomeraciones y a la autoridad civil de que fuese comprensiva también. Y luego, igual que aquí, pues las iglesias estaban pues muy bien organizadas, ¿no? Con el distanciamiento social, con las medidas higiénicas, o sea, que nadie se podía contagiar en una iglesia, porque estaba todo muy bien cuidado, ¿no? Gente responsable. Lo digo porque era una de las cosas que aparecía puntualmente en algunos noticieros, en algunas informaciones, sobre algunas fricciones entre el episcopado peruano con la administración civil o con la autoridad civil. Y todos los asuntos que también han tenido su eco a lo largo de estos últimos meses han sido las elecciones generales, las presidenciales que llaman allí, me parece. ¿Cómo lo ha vivido usted allá en la prelatura, don Rafael? Bueno, pues con sorpresa, ¿no? Porque allí el sistema es de doble vuelta, ¿no? En la primera vuelta, pues, bueno, diríamos, aparecieron los partidos tradicionales, por llamarlos así, ¿no? Y había un partido nuevo, pues, que en la primera vuelta pues, no tenía tanta aceptación, ¿no? Pero claro, ¿cuál fue la sorpresa? Que de repente empieza a subir aquel partido de ideología comunista, ¿no? Claro, nos ha llamado a todos mucho la atención, porque es un partido que está relacionado también con el terrorismo de Sendero Luminoso, ¿no? Y luego ya en la segunda vuelta pues, ha quedado el candidato de ese partido con una candidata de otro partido ya más tradicional, ¿no? Y en esta segunda vuelta
pues está siendo muy, como diría, está costando mucho, Sí. porque en este momento no sabemos todavía quién va a ser el presidente. Sí. Porque hay actas impugnadas, parece ser que hay un fraude ahí de fondo, Sí. y entonces ahora el Jurado Nacional de Elecciones está examinando acta por acta, ¿no? Claro. Entonces, supongo que en el mes de julio, a mediados de julio ya sabremos quién va a ser el presidente, ¿no? Pues esa misma sorpresa la vivimos aquí, Sí. ¿no? Cómo pasó el corte este partido y al final superó el corte de la primera convocatoria, y ya cuando quedan dos, pues efectivamente, salvo que la revisión de las urnas y los colegios electorales lo impugne, acabe impugnado, pues probablemente tenga que salir un gobierno de ahí, de todo esto. En la prelatura ha habido paz social en cualquier caso, ¿no? Sí. Porque aquí se ha vivido como con cierta inquietud. Al final estamos todos muy pendientes. Hubo un domingo que estuvimos todos bastante pendientes de cómo andaba el escrutinio electoral entre Sí. Keiko Fujimori, y lo han vivido con paz social allí. En la prelatura sí, que claro, la prelatura es el Perú, digamos, profundo, ¿no? Donde se está dando convulsión social es en Lima, es en la capital. Ahí sí. Ahí sí. Porque ahí desde el día 6 de junio, que fueron las elecciones en la segunda vuelta, ¿no? Ahí tanto un partido como el otro se plantaron ahí con la gente en las calles, han tomado las calles, ¿no? Caramba. De tal manera que hay negocios, tiendas, restaurantes, bancos que han tapiado Madre mía. por miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Ahí sí. En el resto del Perú no. Está todo muy centralizado ahí en Lima. Y su papel como obispo a lo largo de esta etapa, porque también hemos tenido noticia pues de cartas pastorales de la conferencia episcopal. Ha habido como cierto, ya le digo que ha sido un periodo, más allá de la pandemia, muy intenso de comunicación social entre Perú y Europa. ¿Su papel ahí en la prelatura en torno a las elecciones en qué ha consistido, don Rafael? Sí, bueno, pues yo como obispo, pues en la primera vuelta pues, saqué un mensaje pastoral, ¿no? Basado en los principios innegociables del Papa Benedicto, diciendo, bueno, pues un católico a la hora de emitir su voto tiene que ser responsable, ¿no? Y hay principios que no se negocian, ¿no? Con los que sabemos ya, ¿no? ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Entonces era pues llamar un poco la atención sobre un voto responsable, un voto que no se votara así porque sí, ¿no? Sino que se leyeran los programas electorales de unos y otros partidos, ¿no? Y en la segunda vuelta, como ya eran dos, claro, pues la intención fue sacar también otro mensaje pastoral advirtiendo del comunismo, ¿no? Entonces, bueno, pues recogí un poquito del magisterio desde León XIII hasta nuestros días, ¿no? Así, pero muy brevemente, ¿no? Haciendo ver, mire, esto para un cristiano, pues esto no es una opción política. Y esto es lo que hay detrás de uno de los candidatos. Claro que hay que hablar de uno de los candidatos. Todo el mundo sabía a quién me refería. Sí, claro. sí, Pero, claro, eran dos. Entonces era un poco alertar sobre eso, ¿no? Y luego, pues, sí, por ejemplo, los profesores de religión pues me pidieron que tuviera una conferencia virtual con ellos, y ahí estuvimos hablando un poco, ¿no? Con los sacerdotes también, ¿no? Bien, básicamente eso, ¿no? Se ha suscitado cierto interés, por tanto, entre los fieles por... Sí. El problema es que, claro, el candidato pues es uno de los nuestros, como diríamos, ¿no? Y muchos pues no ven lo que hay detrás. Entonces se quedan en el personaje como tal. Ese es el problema, ¿no? El hombre de extracción humilde. Exacto. De la zona rural. De la zona rural, profesor. El hombre que se hizo a sí mismo, claro. Bueno, honesto, porque no hay nada así contra él. Entonces, es muy atractivo. Sobre todo a la gente del campo, es muy atractivo. De hecho, pues se llevó los votos de toda la zona rural. Da la impresión. Sí. Que Keiko se ha llevado más un voto urbano, de gente con un estilo de vida liberal, y bueno, el otro un poco
Sí, ha tenido que ser así. Muy bien, aquí en Europa tenemos la impresión de que el tiempo ha pasado muy deprisa en esta última década. Cuando uno ve cómo ha cambiado la vida en estos 15 últimos años, pues ha cambiado mucho, ¿no? Parece que todo cambia mucho más rápido de lo que somos capaces de asumir. Usted lleva 17 años en Moyobamba. ¿En algún momento se ha parado a pensar, don Rafael, ojo lo que ha cambiado esto, o el tiempo pasa más despacio allí? No, ha cambiado también, sí. Cuando nosotros llegamos allí en el año 2004, ahí sí nos dimos cuenta de la gran diferencia que había entre Europa y la América Latina, ¿no? Sí. Bueno, y concretamente pues una zona selvática como es Moyobamba, ¿no? Claro, nos dábamos cuenta pues que era otro mundo, ¿no? Sí. Que no había coches por las calles, es que no había móviles. Los niños cuando veían nuestro móvil era un alucine para ellos, ¿no? ¿no? O sea, detalles así, ¿no? Pero claro, nos hemos ido dando cuenta que todo eso ha llegado, pero ha llegado de una forma tremenda, ¿no? En pocos años. Yo recuerdo una vez, estábamos en una reunión de catequistas de las comunidades rurales y veo que sale uno y saca un móvil de su bolsillo e intenta ya hacerme una fotografía, y cuando yo vi eso digo, uy, esto está cambiando ya, ¿eh? Sí. Y sí, efectivamente, todos los medios de comunicación están allí. Sí. Ha coincidido también con una época de bonanza económica. Perú es uno de los países de Sudamérica que pues económicamente va bien, ¿no? Entonces, claro, ha cambiado todo. Han entrado motos, ves a los jóvenes con sus motos. Tú ves un joven allí, es igual que uno de Europa, ¿no? Se han construido casas, se han abierto comercios, tiendas, han llegado bancos. Cuando nosotros llegamos solo había un banco allí en la ciudad, ¿no? O sea, se ha notado que económicamente pues ha habido una evolución y eso ha traído pues la globalización. Sí, eso iba a decir, la globalización, la sociedad de consumo, pues ya llega a todos los rincones. Y pastoralmente, o sea, aparte de esa especie de visión social de, pues esto venía de muy abajo, lo que dice, tal vez sea el país que venía de los de más abajo que más velocidad han cogido en el crecimiento. Y tal vez también se note en la zona de selva. Y pastoralmente, ¿cómo ha cambiado esto? Bueno, pues claro, en estos 17 años la afluencia allí de sacerdotes, de Toledo, también de sacerdotes de Córdoba, que tienen una parroquia allí adoptada, ¿no? Y otros sacerdotes también que han llegado de otros lugares. Hay uno de Cuenca ahora mismo, ¿no? También de Sevilla también hubo un grupo. Todo esto, pues, al haber más sacerdotes, al salir ya también de nuestro seminario, los sacerdotes que he ido ordenando en estos años, eso se ha traducido en mayor atención pastoral, mayor formación de los agentes pastorales, catequistas, animadores de las comunidades rurales, jóvenes. También hemos abierto la puerta a los movimientos eclesiales, ¿no? Movimientos familiares. Un movimiento que es muy fuerte allí en Perú, que es Juan 23, retiros de Juan 23. Entonces, claro, todo ese conjunto de cosas, también algunas congregaciones religiosas han llegado, masculinas y femeninas. Claro, la Iglesia, todo eso se ha notado, claro. Sí. Se nota en las estadísticas, ¿no? Cuando vamos haciendo las estadísticas que tenemos que enviar cada año al Annuarium Pontificium, ahí se ve cómo los bautismos, por ejemplo, de niños, de adultos, matrimonios, se ve que ha habido una evolución. Y con eso hay mucho que hacer todavía. No, indudablemente. Pero bueno, más agentes pastorales, más formación, más vida sacramental, más relación con el Señor, y bueno, pues todo se va moviendo por ahí, ¿no? Se han fundado nuevas parroquias también. Entonces sí se nota, aunque claro, llegar a todo es imposible. ¿Cuántos sacerdotes tiene ahora la prelatura? Pues mira, este año es el año que más sacerdotes tenemos. ¡Caramba! Sí.
de toda la historia de la prelatura. Hay 55. 55. Sí. ¿De Toledo cuántos tiene? De Toledo 10. 10. O sea, que son la quinta parte de la quinta parte. Más o menos. ¿Cuánto es lo más que hubo de Toledo? ¿Cuántos fueron los más? Ahora mismo no sabría decirte, hubo unos años ahí en que estuvimos 18. 18. Sí, entre los... Pues yo creo que fue en el 2006, 2007, por ahí. Ahí estuvimos, fue a lo que más llegamos, a 18. O sea, que la horquilla ha estado ahí siempre, 18 máximo, 10 mínimo. Sí, La exacto. horquilla ha sí. estado siempre ahí. ¿Y de vocaciones, qué tal andan por allí? Bueno, van surgiendo, va habiendo vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa también. Seminario, pues bueno, gracias a Dios, va goteando sacerdotes. Es un seminario pequeño, ahora mismo tenemos 20 seminaristas mayores, ¿no? Bueno. El seminario menor también comenzó a funcionar en el 2009. Este año, pues el año pasado tuvimos que enviar a todos los muchachos a sus casas. Ah, claro, claro. Y este año, bueno, pues bueno, vamos a aceptar por lo menos 10, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí están. Si esto ya va pasando y se va normalizando, pues ya para el año que viene podremos aceptar Lo más. que le ha dado para ordenar uno al año. Sí, ahí está la un media. par de ellos. Sí. Sí. ¿Cuántos las ordenaciones más? ¿Qué fueron? ¿2? ¿Alguna? 3. 3. Sí, en el 2013. Y de recursos económicos. Hemos hablado de recursos humanos, sacerdotes sobre todo. Recursos humanos es algo más que sacerdotes, pero sobre todo sacerdotes, que parece que es lo más inmediato que necesita un obispo, además de pues, religiosas, catequistas y tal. ¿Y de recursos económicos cómo andan, don? Bueno, pues también en eso la prelatura hemos ido estos años también procurando que tengamos diríamos, un sostenimiento propio, ¿no? A través, por ejemplo, de alquileres de locales comerciales, ¿no? Tanto en la ciudad de Moyobamba como en la ciudad de Tarapoto. Tarapoto es una ciudad mayor que Moyobamba, ¿no? Ajá. Y eso, bueno, pues eso ya nos va asegurando, pues, sí, una parte, ¿no? Sí, del sí, presupuesto, ¿no? Y luego ya con ayudas también que vienen de instituciones de iglesia como Advenia, Admiserior, algunas diócesis que ayudan, algunas conferencias episcopales como la italiana, la española, la Estados Unidos. Eso nos ayudan sobre todo para construir y también para la formación de los agentes pastorales. Pero claro, la idea es que nos podamos sostener solos, ¿no? Toledo también, claro, nos ayuda todos los años para el sostenimiento del seminario. Ahí vamos, ¿no? Con la pandemia, claro. O sea, que el objetivo de momento es cubrir los gastos generales con recursos propios y todo lo que va viniendo de fuera, ¿no? De todas fuera, esas organizaciones, instituciones, pues utilizarlo para esos extras de nuevos templos, nuevos lo que sea, ¿no? Sí. Las parroquias también pues van, económicamente también se ha notado que van creciendo, ¿no? De tal manera que la idea es que ya también las parroquias puedan sostener, sin necesidad de que la prelatura tenga que sostenerlos, ¿no? Totalmente, pueda sostener a sus sacerdotes, ¿no? Algunas ya están dando algunos pasos también en eso, ¿no? Muy bien. El año pasado con la pandemia, o con la parte más dura de la pandemia, usted no pudo venir a España y también se suspendió lo que yo llamo cariñosamente el puente aéreo Toledo-Moyobamba. Se suspendió por completo. ¿En qué consiste poco más o menos? ¿Profesores, seminaristas? ¿Qué flujo suele haber todos los años en condiciones normales? En situación normal van siempre un grupo de seminaristas de los últimos años, ¿no? De teólogos, ¿no? Suelen ir. El año pasado no pudo ser. Y lo mismo con los profesores. Solo que los profesores pues, han atendido virtualmente. Ah, bueno. Y entonces, bueno, pues ahí hemos descubierto ahí una ventaja, ¿no? Sí. Ah, bueno, eso sí. Entonces, estuvieron dando algunas clases virtuales a los seminaristas de Moyobamba y ya este año, para el mes de agosto, ya se abre también el puente aéreo, ¿no? Sí. Con 2 profesores que van a ir del seminario de aquí de
de Toledo van a ir a dar sus clases a Moyobamba. De manera que el otro día cuando hablábamos de nuestro seminario de Toledo y se dijo que probablemente pues se compaginaría sobre todo lo presencial, pero también con lo telemático, también por ahí probablemente puedan tener alguna ventaja en la prelatura, ¿no? Sí, sí. Algunos profesores presenciales y tal vez otros. Y otros. Sí, la verdad es que bueno, la pandemia lo que ha traído de positivo es descubrir, ¿no?, esa posibilidad también. Sí. Bueno, ¿qué tal, don Rafael? ¿Qué podemos hacer los diocesanos de Toledo? Usted, que todos los años es tan amable de siempre que puede venir aquí y dirigirse a todos desde este medio, pues ¿qué espera de nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros por la prelatura? Pues primero que el apoyo espiritual, siempre lo primero, ¿no? Porque la misión es obra de Dios, ¿no? Nosotros somos colaboradores, ¿no?, de Cristo y del Espíritu Santo en la misión. Entonces ese apoyo de oración, de hacernos presentes también en la Eucaristía, ¿no?, de rezar por los misioneros, eso es lo primero, sin duda, ¿no? Sin eso no habría misión, ¿no? Y luego, pues también animarse, ¿no? Pues aquellos que se sientan más llamados a la misión, que no tengan miedo, no tengan miedo. Además, como yo siempre les digo a algún sacerdote, si vas a casa, si ahí no vas a estar tú solo, perdido ahí en medio de la selva, ¿no? Claro. Vas a estar con nosotros, ¿no? El que tenga esa inquietud, pues que no tenga miedo, y hablando con don Francisco y tal, pues los sacerdotes, y también aprovechar algunas vacaciones, es decir, pues me voy un mes y medio, conozco aquella realidad in situ, ¿no? Y lo mismo a los laicos, hablando con don José Carlos, ¿no?, el delegado de misiones, ¿no? Él está muy interesado, ¿no?, en que también los laicos participen de la misión, ¿no? Sí. Pues sí, vamos a organizarnos para que si algún laico quiere prestar algunos años o temporadita, ¿no?, pues pueda hacerlo, ¿no?, en el campo social, educativo, de salud o de evangelización directa, ¿no? Fenomenal. Claro, esa colaboración también es muy interesante, sí. Muy bien, pues dejamos ahí esa invitación, que no se apague la llama, ¿verdad? Que no se apague. Que no se apague la llama y a seguir rezando, seguirlo teniendo presente en la cabeza, el recuerdo y en el corazón para rezar. Pues nada, don Rafael, muchísimas gracias por haber querido venir. José María. Y enhorabuena por estas casi 2 décadas de servicio allí a Moyobamba. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cáritas Española ha presentado este miércoles su memoria correspondiente al año pasado, el año de la pandemia, durante el que atendió en nuestro país a 1,7 millones de personas, es decir, casi 400.000 más que el año anterior, el 2019. El programa de acogida y asistencia, con el que se cubren las necesidades más básicas, fue el que más gente atendió, casi 1,5 millones de personas. La entidad caritativa reconoció en la presentación de su memoria anual que esta presión asistencial todavía no ha bajado. En un año tan difícil, Cáritas ha seguido defendiendo los derechos de los descartados. En 2020 invirtió más de 386 millones de euros en los diferentes programas de acompañamiento, lo que supone un incremento de 50 millones de euros. Gracias a este esfuerzo económico pudieron atender a 2.856.985 personas, casi 400.000 más que el año anterior. Y los datos de esta memoria tienen el mayor sentido y la mayor dedicación y razón de ser a la de los rostros y los nombres de personas anónimas, de esas personas y familias que han demandado el apoyo de Cáritas. Por los motivos que todos conocemos, este último año marca un punto de inflexión en las personas acompañadas, muchas de ellas por primera vez. Concretamente, 500.000 de personas llamaron a las puertas de Cáritas por primera vez. La demanda de alimentos y de cobertura de gastos de viviendas se duplicó. La pandemia sí ha supuesto una gran ola para los más vulnerables, dejando daños en el empleo, en sus ya mermados ingresos y también en su salud mental. Los niveles de estrés, de preocupación, de tristeza entre la población acompañada por Cáritas duplica
la media de la población residente en España. La pobreza, por tanto, no solo impacta en las condiciones de vida materiales, sino también en la salud integral y en el bienestar emocional. Por ello, Cáritas reclama unas políticas sociales integrales que pongan en el centro a la persona y que incluyan el derecho a un trabajo digno, el derecho a la vivienda y a la energía y el derecho al cuidado. Se habla de la vuelta a la normalidad, pero quizá debamos empezar por repensar esa normalidad, por plantear que lo que tenemos delante es una oportunidad de crear un escenario diferente, con intención de que ese escenario sea mejor, pero mejor para todas y para todos. Pero las Cáritas parroquiales aún no han notado un cambio de tendencia y la atención a los más necesitados no se ha reducido. Una labor que sería imposible sin los 81.000 voluntarios y 5.000 trabajadores que también han tenido que reinventarse este año. De verdad, porque a pesar del dolor y las dificultades de una situación sin precedentes, esta crisis ha sacado lo mejor de cada persona y nos ha fortalecido como sociedad. Y para seguir siendo más pueblo, Cáritas reclama la implicación de todos para lograr un pueblo de Dios unido que camina en la solidaridad y en la justicia. El señor arzobispo presentó y firmó en la mañana del pasado jueves una nueva carta pastoral, la sexta en lo que llevamos de curso. Lleva por título La parroquia manantial de vida para la comunidad cristiana. Y con ella, don Francisco anuncia el comienzo de la visita pastoral a todas las parroquias de la archidiócesis. El escrito, cargado de sugestivas reflexiones sobre todos los extremos de la vida pastoral, está dirigido intencionadamente al comienzo de la visita, que no dejará de ser sino el preludio a la convocatoria de un nuevo sínodo diocesano. El próximo curso pastoral vendrá marcado por el comienzo de la visita pastoral anunciada por el señor arzobispo en la carta a la parroquia manantial de vida para la comunidad cristiana. Una carta programática donde don Francisco abarca los diferentes ámbitos de la vida diocesana, desde el cuidado de los sacerdotes y la vida consagrada, la vida sacramental y litúrgica, hasta la religiosidad popular y las diferentes realidades de la Iglesia que pasan por las parroquias, los movimientos de apostolado seglar o las hermandades y cofradías, sin olvidar toda la acción caritativa y social que se mueve a través de las Cáritas parroquiales. La parroquia siempre debe estar dispuesta a ceñirse la toalla para lavar los pies de los más pobres, asegura el señor arzobispo en un momento en el que no se entiende la pastoral sin caridad. La mejor manera de evangelizar es viviendo a tope la caridad. Entonces yo creo que desde esa realidad a mí me parece que no tiene por qué haber, al contrario, se debe integrar todo el tema pastoral, todo lo que hacemos en la parroquia, con esa dimensión de caritativa social. En el último apartado de esta carta, el señor arzobispo anuncia la visita pastoral a todas las parroquias, una de las principales misiones del obispo, tal y como hicieron sus predecesores. Es un deseo y una síntesis de cumplir con una de las misiones principales que tiene el obispo, que es que conoce a las ovejas, que se patea la diócesis, que va punto por punto a todas las realidades. Esta visita pastoral es el preludio de la celebración del próximo sínodo diocesano, que será el número 26 en la historia de la archidiócesis de Toledo. Un momento de gracia, un momento de Dios. Así es como ha de acogerse la visita pastoral anunciada por el señor arzobispo y que comenzará con el nuevo curso. Se trata de una oportunidad única para conocer de cerca la situación pastoral de la archidiócesis. Su espíritu e intención está reflejado en el subtítulo de la carta, una visita pastoral en los sentimientos del corazón de Cristo y que tiene que ser una ocasión para ponernos en una sana tensión. La intencionalidad y el espíritu de la visita pastoral nos lleva previamente a eliminar de nuestro corazón todo aquello que suponga fiscalización, control, exigencias o imposiciones de cualquier tipo. Las comunidades parroquiales y los párrocos no debemos desaprovechar este momento y ponernos en esta sana tensión que brota del celo pastoral del obispo, pastor de la Grey. Así que pongámonos en marcha. La carta pastoral incluye varios documentos que deben ayudar a la preparación de esta visita, como una catequesis, la lectio divina y los subsidios litúrgicos propios.
Entre el 9 y el 11 de julio, en la localidad toledana de Madridejos, se celebra el 17º Encuentro Nacional de Jóvenes de la Adoración Nocturna Española. La Casa Hospedería del Convento de las Hermanas Pobres de Santa Clara acogerá a jóvenes adoradores de toda España que quieren dar juventud y frescura a la obra de la adoración y asegurar su continuidad en el futuro. Tienen preparado un variado programa de actividades para este segundo fin de semana de julio, al que también acudirá invitado el señor arzobispo de Toledo. Nuestra Archidiócesis de Toledo acoge este año el 17º Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores, del 9 al 11 de julio. Será en Madridejos, en la Casa Hospedería del Convento de las Hermanas Pobres de Santa Clara, bajo el lema La adoración eucarística, mi senda hacia el cielo. La adoración nocturna, su base es la Eucaristía y también viene de la mano de los dos últimos encuentros. En el 2016 vimos a María, que fue la primera custodia viva, y en el encuentro del 2018 y 2019 estuvimos viendo el Sagrado Corazón de Jesús, que es casi que de donde nace la propia Eucaristía. Y este año lo hemos querido centrar en la Eucaristía como tal, como que la Eucaristía es nuestro camino hacia el cielo. Tras la presentación del encuentro, que tendrá lugar el viernes por la tarde, a lo largo de la mañana del sábado profundizarán en el sentido de la adoración eucarística a través de una charla que ofrecerá el sacerdote don Valentín Aparicio. Ya por la tarde el tema será sobre San José y la docilidad a la voluntad de Dios. Será presentado a cargo de don Santiago Arellano, conciliario de la adoración eucarística en Talavera de la Reina. El santuario de Urda cederá las reliquias del joven Carlo Acutis a lo largo de estos días, y esa misma noche, ese sábado, estarán presentes en la vigilia de la adoración nocturna con turnos de vela hasta la 1 de la madrugada. Días de encuentro y convivencia que sirven de impulso a todos los que participen en él. El objetivo que tenemos con este Encuentro Nacional de Jóvenes es, sobre todo, que la gente que venga se vaya reafirmando su fe como adorador, y los que no pertenezcan a la adoración nocturna, que se vayan con el ánimo de participar de la adoración nocturna en sus parroquias. El domingo por la mañana, en la Parroquia del Divino Salvador, a las 12 del mediodía, se celebrará la Santa Misa de clausura de este Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores. Los interesados en participar en él deben ponerse en contacto con la sección de jóvenes de la adoración eucarística por mail y a través de las redes sociales. Estas semanas atrás, el Centro Concertado de Educación Especial Madre de la Esperanza fue reconocido en los terceros premios de innovación educativa que organiza la Fundación Trébol Educación en la categoría de personalización del aprendizaje. Se trata de un reconocimiento por todo lo que ha venido haciendo esta fundación de la Archidiócesis, por acompañar a las personas con discapacidad intelectual y por estar a la cabeza en la innovación educativa desde hace casi medio siglo en Talavera de la Reina. El Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza ha sido premiado en los terceros premios de innovación educativa en la categoría de personalización del aprendizaje. La Fundación Trébol Educación ha premiado un proyecto educativo desarrollado en este centro basado en la aplicación metodología de paisajes de aprendizaje en el aula, una metodología activa que pone al alumno en el centro y le hace protagonista de su aprendizaje. El rol del profesor en todo este proceso ha sido el de encaminar el aprendizaje del alumnado a través de la competencia de aprender a aprender y al fomento del carácter investigador y autónomo del alumno. Ha puesto muy en el centro, en este proyecto, a la misma persona, a la con discapacidad, un poco basado en la teoría de las inteligencias múltiples, para que sea él mismo protagonista de su propio aprendizaje. Todo ello con la ayuda también de los recursos que nos dan las nuevas tecnologías. El desarrollo del proyecto ha ayudado a los alumnos a conseguir objetivos como, partiendo de las capacidades de cada alumno, construir un aprendizaje personalizado, significativo, constructivista e integrador. Y todo ello en este año de pandemia, donde a pesar de todas las dificultades, el curso se ha desarrollado con normalidad. Uno de los signos de ese esfuerzo es también ese afán que tienen nuestros profesionales por innovar nuevos recursos, innovar nuevos métodos, innovar siempre para mejorar la atención a la persona con discapacidad.
A punto de cumplir los 50 años desde su creación en 1973, la Fundación Madre de la Esperanza es un referente en la educación y formación de las personas con discapacidad. Un referente para los padres, para los alumnos y los profesionales y también para las administraciones que colaboran con este centro pionero. Las distintas administraciones nos reconocen el trabajo y tenemos un apoyo pues, muy importante, que yo creo que es fruto también de esa confianza que generan nuestros profesionales y de esta trayectoria que ya llevamos de cerca ya de 50 años sirviendo a las personas con discapacidad de forma integral. En la actualidad, la Fundación Madre de la Esperanza cuenta con programas educativos y de formación que garantizan la atención integral de las personas con discapacidad, desde la atención temprana hasta su formación y capacitación laboral. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica semanal. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos a la semana que viene para la que será nuestra última entrega por esta temporada. Quédense por ahora con la mejor programación, que es, lo saben de sobra, la del canal diocesano de televisión. Cuídense mucho, hasta la semana que viene, que sean felices.